Muy bien, bueno, buenos días a todos. La Asociación para el Estudio del Derecho del Interior Argentino les da la bienvenida a la anteúltima reunión internacional del 2020. Mi nombre es Leticia Delgadillo y hoy los voy a llevar adelante la moderación de la presente jornada. Previo al inicio, quiero agradecer a nuestro presidente, el doctor Sebastián Cancio, y a nuestro secretario, el doctor Fabián Girolimeto, con quienes llevamos adelante la organización de todas estas jornadas de este ciclo. Asimismo, recordarles que tanto esta jornada como las anteriores se encuentran grabadas y van a quedar en nuestro canal de YouTube, al que les invito a que se suscriban, así como el resto de nuestras redes sociales, por donde van a poder estar al tanto de toda la información del resto de las jornadas y todos los comentarios que llevemos adelante desde nuestra asociación. En la jornada de hoy tenemos el placer de contar con la disertación de dos reconocidas colegas bolivianas, la doctora Tania Carola Hidalgo Montenegro y la doctora Nora Claro Soria, quienes nos hablarán del derecho de seguros, discrepancia de solo derecho o solo seguros. La doctora Tania Carola Hidalgo Montenegro trabaja desde el año 1986 en el mercado asegurador boliviano, desempeñándose en diversos roles. Es especialista en Derecho de Seguros y experta en arbitraje. Abogada por la Universidad NUR, profesora de distintas universidades de Bolivia de grado y de posgrado. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, AIDA Internacional y de SILA. Actualmente trabaja como directora ejecutiva en Consultores de Seguros Sociedad Anónima. Y la doctora Nora Claros es licenciada en Derecho de la Universidad Católica Boliviana, San Pablo, con más de 15 años en experiencia. Cuenta con una especialización en Derecho de Seguros de la Universidad de Salamanca, España, y cursó hace varios años atrás una maestría en Seguros y Gerencia de Riesgos. Realizó una serie de posgrados, entre los cuales se destacan Arbitraje Interno e Internacional, Riesgos Seguros y Reaseguros, y Directrices Gerenciales, entre otros. Es miembro activo de la Comisión Arbitraje Comercial y Prácticas Legales y Comerciales de Bolivia, y desde hace 10 años se desempeña como gerente nacional corporativa de asesoría legal del grupo asegurador Allianz, tornándose el área de seguros su gran pasión. Doctoras, todo suyo. Gracias, Leti. Muchas gracias, Leti. A ver, si me permiten, voy a compartir ya la presentación y vamos a, después de esa bella presentación y agradecidas por la invitación, vamos a comenzar. ¿Me confirman? ¿Sí las están viendo? Sí. Positivo, bueno. Norita. Buenos días a todos. La verdad que nos sentimos absolutamente honradas junto con Carola Hidalgo como invitadas a esta nueva charla de parte de AETSIA. Brindamos un gran agradecimiento a la Asociación para el Estudio de Derechos Seguros del Interior Argentino, AETSIA, una institución que nace bajo el interés de un grupo de abogados litigantes de diversas provincias de Argentina para profundizar justamente conocimientos en esta rama del derecho que es seguros y que tiene como objetivo principal el promover actividades académicas, aportando al enriquecimiento siempre doctrinario y jurisprudencial de todos. Está actualmente presidido, como bien decía Leticia, por el doctor Sebastián José Cancio, a quien también saludamos y agradecemos mucho la invitación. En esta ocasión, representando a Bolivia, esperamos que este intercambio de criterios que hagamos sobre algunos aspectos que se generan durante el desarrollo de la contratación de un seguro, y por ende al producirse, por supuesto, un siniestro, con algunas ejemplificaciones que vamos a presentar, dejen en claro la importancia del rol de cada uno de los actores del mercado asegurador. Un especial agradecimiento también al doctor Gustavo Bosco y a la doctora Florencia Mangialardi por la ayuda que nos han brindado en cuanto a la información y ciertos aspectos que vamos a plantear hoy día y que hemos querido también verificar si se encontraban plasmados dentro de lo que es la legislación argentina. Y por supuesto a la doctora Leticia Delgadillo por toda la paciencia y la ayuda que nos ha brindado durante este tiempo que, como todos sabemos, se complica un poco en la pandemia, pero ya estamos más familiarizados con el tema de las plataformas y la forma de comunicación virtual. A continuación, Carolita nos va a hacer una brevísima introducción y comenzamos con todo. Gracias, Norita, y un agradecimiento también a todos quienes nos acompañan y nos brindan su valioso tiempo en esta jornada.
¿Por qué el nombre de la charla? ¿A solicitud de quién nace esta charla? Van a percatarse que en el desarrollo de la misma no vamos a utilizar altos términos técnicos, porque ciertamente el seguro es sumamente especializado, como todos ustedes conocen, sino más bien está dirigido un poco a los asegurados, a estos a quienes buscamos y por quienes nos peleamos y a quienes defendemos en los diferentes escenarios. Y porque en el día a día, tanto Nora como mi persona, estamos muchas veces resolviendo problemas y atravesamos con temas de definiciones, aspectos que no se comprenden, primas que quieren que sean cada vez más bajas, coberturas que se necesita que sean cada vez más amplias, olvidando un poco el origen, ¿no? El origen del tema del seguro, que en un principio nace incluso sin tener que haber un intercambio de dinero, porque antes la prima no era que se la pagaba, era que se hacían granos que se guardaban en los graneros para enfrentar el infortunio, etcétera, etcétera. O sea, esta esencia muchas veces no es bien comprendida por ninguno de los lados, ni aseguradores ni asegurados, la falta de conocimiento a veces nos lleva a esos problemas. Entonces, este título nace precisamente a solicitud de aquellos asegurados que nos dicen, explícame, dime, ¿de qué estamos hablando? Por favor, quiero una póliza, pero antes quiero que me expliques todo para estar feliz y tranquilo y dormir tranquilo. Esa es la razón y gracias, Leticia, porque también tú me preguntabas y me decías, no entiendo mucho cuál es por qué se llama así. Esa es la explicación y bueno, va para todos. Gracias, Norita. Correcto, y siguiendo justamente lo que acaba de mencionar Carolita, ¿qué vamos a presentar o qué es lo que va a abarcar justamente esta charla? Que más que informativa es un tema de un planteamiento, como decía Carola, directamente relacionado al sentir del asegurado. Si bien nosotras estamos actualmente como que en diversos roles, porque yo trabajo dentro de lo que es una compañía aseguradora, que es Alianza, un grupo asegurador boliviano, con capitales extranjeros, y Carola, por su parte, representa un corredor de reaseguros, actualmente. De seguros. De seguros, perdón. Lo que queremos es darles una visión precisamente global de todo, ¿no? Y recoger, como decía bien, el sentir del asegurado, que es la persona principal, sin la cual obviamente ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy, y que es una parte principal e importantísima dentro de lo que es esta materia. ¿Qué vamos a abarcar hoy día? Las definiciones necesarias, que no van a ser necesariamente técnicas, porque tienen un lenguaje bastante poco técnico, si quieren verlo así. Algunas definiciones, por supuesto, que vamos a mencionar. ¿Cuál es la normativa vigente y aplicable tanto en la legislación boliviana como en la argentina? ¿Por qué? Porque la tenemos que mencionar a grandes rasgos y establecer también parámetros que son muy similares, no solamente en ambas, sino en Latinoamérica. Las situaciones y problemáticas que se va a lanzar, un análisis técnico de esta situación, algunos criterios aplicables durante el desarrollo de esta presentación y métodos o alternativas de resolución, además de nuestras conclusiones y las reflexiones que vayamos a plantear. Dicho esto, vamos a ir avanzando con el objetivo principal que tenemos o que nos hemos planteado. De una manera general, está el que si a tiempo de ocurrir un siniestro, en la primera etapa de presentación ante la compañía aseguradora, debe analizarse en primera instancia el alcance técnico de seguros o solamente el criterio legal que surge de las características del propio evento como tal. Comentábamos con Carola justamente cuando veíamos esta presentación, bueno, ¿qué va primero? ¿Qué tiene que primar? ¿Qué tenemos que considerar? La póliza contratada automotor en un caso de un accidente donde existe una persona fallecida, o nos vamos a ir directamente a la tipología penal, que es el homicidio en un accidente de tránsito. Entonces, bajo esa lógica es que vamos a ir justamente haciendo el planteamiento hoy día. Para eso vamos a referir algunas definiciones necesarias que, si bien son de conocimiento de todos, porque entendemos que todos somos, o la gran mayoría, abogados, además somos personas que estamos dentro de lo que es el campo de seguros.
pero sí es bueno que las tomemos en cuenta porque además hemos invitado justamente a esos asegurados que nos pedían que de alguna manera les podamos dar, los ayudemos a comprender un poco la terminología, entonces por eso es que las vamos a plantear así. El seguro, entendido para muchos como una herramienta financiera que provee protección y respaldo en casos de pérdidas en algún evento inesperado. El asegurado recibe un contrato denominado una póliza de seguros que detalla las condiciones y circunstancias en las que éste será compensado en caso de ocurrir esa eventualidad o siniestro. ¿Sí? Tenemos también como partes del contrato de seguro, en lo que refiere a la normativa boliviana específicamente en nuestro código, por eso es que pongo las siglas BOL, porque estoy haciendo referencia a nuestro artículo del Código de Comercio, al asegurado y asegurador o compañía de seguros, y como otras partes también tomamos al beneficiario tomador. Revisando la Ley de Seguros Argentina, una definición específica, tenemos una mención en muchos documentos doctrinarios que habla de los elementos esenciales del contrato de seguro, pero me corrigen si es que estoy obviamente equivocada. No existe una definición como tal, o sea, no te establece cuáles son las partes del contrato de seguro, tal y como lo hiciera nuestro código, pero que definitivamente coinciden. Entonces no tiene ningún tipo de relevancia ni situación. La prima, como la cantidad de dinero que se cobra por el seguro, que una persona cancela a una entidad aseguradora cuando hace la contratación de una póliza, y que garantiza que esta aseguradora esté obligado a cumplir con las prestaciones o promesas que le ha que se ha comprometido con el asegurado o con el tomador, de acuerdo al alcance de este contrato de seguros, exteriorizado a través de una póliza. El riesgo, entendido para todos como esa posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufre un perjuicio o daño, que va a ser traducido en un importe económico generalmente, o la materialización de que una situación se convierte en realidad y que generalmente está relacionado a un evento que causa un perjuicio, ¿cierto? La ausencia de riesgo, desde el punto de vista planteado tanto en nuestra legislación como ustedes, como la desaparición de riesgo o inexistencia del mismo que da lugar a la nulidad del contrato de seguros. Si no existiese el riesgo, el contrato de seguros no debería existir, porque justamente lo que nosotros estamos asegurando como compañías, en este caso, es la incertidumbre de que una situación, ese evento súbito imprevisto, se presente. ¿Cuál es la función del seguro como tal y cómo lo tratan algunos tratadistas? El doctor Stiglitz, justamente argentino y un gran referente para nosotros doctrinario, habla de una eliminación de las consecuencias derivadas de un daño eventual. Según Kenneth Arrow, nos dice que el desplazamiento del riesgo que supone el seguro es muy provechoso desde el punto de vista social, ya que induce el emprendimiento de nuevas actividades económicas y puede afirmarse que en ausencia de esta actividad aseguradora, el volumen de inversión sería menor y en definitiva disminuiría la renta y el bienestar de la población. También se tiene que es una contribución a evitar las grandes desigualdades que se presentan en una determinada sociedad. El seguro además evita los empobrecimientos extremos que tienen su causa en fallecimientos o siniestros, contribuyendo a una mayor equidad económica. Tenemos que hablar también, o tocar como definición necesaria para poder entender un poco cómo estamos planteando este esquema, la obligación de declarar. El asegurado está obligado a declarar veraz y efectivamente los hechos y circunstancias para que esa compañía aseguradora que está asumiendo ese riesgo pueda establecer el alcance real del mismo y en base a eso establecer o brindar una póliza, ¿cierto? Si la compañía o si la póliza se extendiese sin estas declaraciones por parte del asegurado, que se supone que son una exigencia normativa, se presume que además la compañía conoce el riesgo y en todo caso no podrá argumentar nada o su desconocimiento en realidad como una causal de exclusión al momento de presentarse un siniestro. Si hablamos del término reaseguros, decimos que es el método por el cual una aseguradora cede parte de los riesgos que asume con el fin de reducir el monto de su pérdida posible. Si hablamos del término condicionados, nos referimos a aquellas partes integrantes de una póliza de seguros que establecen los lineamientos generales
y particulares que rigen la relación entre las partes en un contrato de seguros. Cuando nos referimos al término siniestro y reservas, hablamos de aquel evento súbito, imprevisto y no deseado que justamente da lugar a la contratación de la póliza y además al hecho de que todo siniestro debe generar una reserva para la aseguradora, que es informada siempre al ente regulador o fiscalizador en cada una de las instancias. Si hablamos del término causa próxima, hablamos de aquella que es la más cercana en el tiempo y muchas veces en la doctrina asemejada a la causa sine qua non, sin la cual no se hubiera producido el siniestro, que es aquella causa próxima como tal. El pronunciamiento, que puede ser, por supuesto, procedente, en el caso en el cual no habría ningún tipo de análisis que realizar, y que puede también ser improcedente, que es donde generalmente se genera una serie de controversias, ¿no? Y la resolución de controversias que, de acuerdo a lo que es normativa boliviana, ustedes saben que es mandatario el tema de la cláusula de arbitraje, que es el mecanismo que por excelencia debe resolver los conflictos en materia de seguros, salvo excepciones, por supuesto, como en el caso de las entidades públicas, que están prohibidas de someterse a este tipo de procesos y dentro de los cuales se activa la vía judicial. En Argentina sabemos que no existe esta obligación, justamente, y también hay una prohibición de pactar algún mecanismo específico, sea arbitraje, salvo que las partes estén absolutamente de acuerdo en someterse, pero que no necesariamente requiere que tengan que resolver el conflicto bajo esta metodología como se tiene previsto en Bolivia. Es también preciso hablar de lo que entendemos por derecho, y que es básico para todos nosotros, como el conjunto de normas que imponen deberes y obligaciones, y que establecen la base de una convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de una sociedad de principios rectores en sus conductas. Cuando hablamos de derechos seguros, en consecuencia hablamos de ese conjunto de normas que regulan las operaciones de seguro y la actividad aseguradora en todos sus aspectos y manifestaciones. Y también tenemos que hablar de la figura fraude de seguros, que es una acción que realizan muchas veces los asegurados o bien otros actores del mercado para obtener indemnización indebida o beneficios que no les corresponden. ¿Cuál es el marco jurídico aplicable que hemos podido determinar de acuerdo a todo lo que hemos ido, o todas las definiciones que hemos ido planteando? En el caso boliviano, tenemos al Código de Comercio, tenemos a la Ley de Seguros 1883, que es la ley especial, tenemos la 365, que si bien es una ley de seguros de fianzas para entidades públicas y un fondo de protección al asegurado, modifica en su parte final al Código de Comercio en algunos artículos, por eso es necesario que la tengamos en cuenta. Tenemos la Ley de Conciliación y Arbitraje, que es la 708, que hablábamos que en nuestro caso es obligatoria su inserción dentro de lo que son las pólizas por disposición de la misma Ley de Seguros y por normativa específica. Tenemos al Código Penal justamente con la figura del fraude de seguros, la normativa de cumplimiento de la Unidad de Investigaciones Financieras y todo lo que son las disposiciones regulatorias, ¿no es cierto? Y entendemos, de acuerdo al marco legal argentino, que también tenemos a la Ley de Seguros, la 17418, tenemos el Código Civil y el Comercial Argentino, reformado en el año 2015 en su marco normativo. Tenemos la Ley de Entidades de Seguros y su control, que es la 20091. Tenemos la Ley 22400, que es la Ley de Productores Asesores de Seguros. Tenemos la 12988, que también habla del Instituto Nacional de Reaseguros, que si bien sabemos que ha sido dejada sin efecto en algunos artículos, hay algunos otros que sí se mantienen. Tenemos también la Ley de Tránsito, que para ustedes es importante analizarla, que también en un artículo es que forma parte de lo que es la normativa. Tiene también el Código Penal, porque también tiene la figura del fraude del seguro. Y la normativa complementaria en cuanto a la Unidad de Investigaciones Financieras, así como las disposiciones reglamentarias y regulatorias específicas. Ahora bien, dicho esto, vamos a entrar a analizar en sí el porqué del planteamiento de nuestro tema. Carolita.
Tu micrófono, Carolita. Gracias. Son definiciones necesarias las que han precedido para comprender exactamente el ámbito de actuación del seguro. Para que una colocación sea óptima, debe venir precedida de todo un procedimiento. Desde la evaluación de riesgo que pretende definir qué es lo que se va a transferir a la compañía de seguros, hasta la inspección del riesgo de parte de la compañía de seguros. Como bien mencionaba Nora, hay una obligación de declarar de parte del asegurado, que esto se divide en dos momentos, tanto al momento de la suscripción como al momento del siniestro, pero también hay un conocimiento del riesgo que debe tener la compañía. Entonces, cuando la aseguradora, bajo cualquier argumento, no ejerce ese su derecho de inspeccionar, la norma le dice, bueno, no ejerciste tu derecho, por lo tanto, ahora que tienes el siniestro, no argumentes algo relacionado o que podías haber determinado en esa instancia. Por lo cual, esos dos aspectos son sumamente importantes en cuanto a lo que viene después de haber establecido como asegurado o posible asegurado esa transferencia del riesgo a la compañía. Y viene la adecuada estructura técnica que se tiene que hacer. Desde el escenario de un intermediario o desde el escenario de una suscripción directa o incluso desde el escenario de un agente de seguros, que es otro intermediario que la ley así lo menciona, la ley 1883 en nuestro país, tienes que conocer a tu cliente, desde la actividad hasta dónde se desarrolla, cómo la desarrolla, en qué horarios lo hace, para que esta póliza venga adecuadamente estructurada. Desde las ubicaciones, como menciono, hasta el horario, pasando por todas las actividades. Todos ustedes conocen que podemos tener una fábrica que puede faccionar cerámicas o losas, pero no necesariamente tiene presencia nacional, no necesariamente tiene la cantidad de empleados como la otra, por lo cual un programa no es igual al otro. En base a esta estructura técnica adecuada a este cliente que requiere el seguro, viene una óptima, oportuna y clara explicación de lo que se le está ofreciendo. Desde un escenario técnico donde estamos nosotros los que trabajamos en seguros, a un escenario de ese cliente que no sabe de seguros, que en esta relación contractual es la parte que menos conoce, por eso es que se dice que para darle el equilibrio técnico necesario a este contrato, que viene ya con condiciones preestablecidas, debe existir un asesor, debe existir un corredor, un productor. Este señor que se capacita constantemente, que está al día con los cambios, que está al día con todo lo que es la técnica aseguradora, debe bajar en su lenguaje, que es lo que estamos pretendiendo en esta instancia, debe bajar su lenguaje técnico a un lenguaje común, normal, entendible a ese asegurado que pretende tomar esa póliza. Y explicarle que todo esto, o todo lo que requiere, o todo lo que él necesita, va a tener esta estructura y va a tener este costo. Pero que para eso necesita recibir información. No es simplemente el hacer la inspección, el mirar el riesgo y definir una estructura técnica de una óptima póliza. Toda póliza es perfecta mientras no sobrevienen los siniestros. El momento del siniestro, que es el momento de la verdad, va a ser cuando vamos a ver si esa póliza realmente fue adecuadamente estructurada, adecuadamente concebida. Si esa evaluación previa a la que me refiero valió la pena, debió hacerse, debió ser más profunda, debió generar algún cambio que no se hizo. Entonces, cuando existe aquella información, deberíamos tener siniestros que fluyan en el tiempo y en el procedimiento de manera clara. Algo que a veces yo no comprendo es el hecho de qué cantidad de siniestros han pagado las aseguradoras y mientras más pagaron, mejor. Cuando yo lo comprendo del otro lado, cuantos menos he pagado, tengo una mejor suscripción, he hecho una mejor prevención del riesgo y he pagado lo que debía pagar y lo he pagado rápido.
Entonces, trabajar en la prevención, en esta evaluación, para mí es básico. Y luego viene el momento en el que el cliente está esperando tu brazo, está esperando tu hombro, está esperando tu voz, que es el momento del siniestro. Ese acompañamiento que se debe hacer en el momento del siniestro, esa atención personalizada es básica. Hemos llegado a tener clientes que han tocado la puerta en el ámbito profesional porque se han sentido abandonados por su compañía, por su corredor, por su agente, en ese momento que es en el que más necesitaban ese respaldo. Entonces, ese acompañamiento personalizado resulta siendo también básico. Son 3 pasos que están acá en la diapositiva, pero fíjense todo lo que viene por detrás. Gracias, Norita. Siguiente diapositiva. Entonces, no olvidemos que para que todo esto fluya así tan bonito como la anterior diapositiva, también hay factores externos, factores del propio mercado que influyen en la celebración de este contrato de seguros, que es una manifestación de voluntad bilateral, con derechos y obligaciones de las partes, que es un producto intangible, que es de tracto sucesivo porque se va a activar en el tiempo, o probablemente si no existe un siniestro no vaya a activarse o necesitar activarse alguna cobertura. Y también el seguro tiene un efecto macroeconómico, porque evita ese empobrecimiento súbito que puede tener el asegurado al perder a un familiar, al perder la empresa a la que tanto tiempo le ha dedicado, por lo cual hay un efecto macroeconómico importante. Las pólizas son complejas, son extensas y muchas veces mal traducidas, por lo cual eso ha generado también muchas interpretaciones ambiguas, complicadas, y desde el ámbito legal conocemos cuán importante es una I, una O, una coma, un punto aparte, un punto seguido, y cuando nace este problema de la traducción, obviamente es complicado. En la vida profesional que tengo me ha tocado ver pólizas donde se olvidaron y dijeron que cualquier controversia se la podía discutir en Escocia, y obviamente yo feliz de conocer Escocia, pero sabíamos que es un tema que no era lo correcto, ¿no? Ya en la parte de la suscripción de los seguros humanos, los seguros de personas, por ejemplo, también se genera un procedimiento pesado. Si bien puede ser necesario, a veces no está bien explicado o no se ha preguntado ampliamente todo lo que se quería preguntar, y menos se ha explicado, porque si hay una letra chica en el seguro, la letra de los formularios de chica y la que está al pie del formulario junto con lo que dice imprenta es más pequeño todavía, y ahí te dice: yo asegurado declaro que esto es verdad y nada más que la verdad, y que acepto que se pregunte al médico, a la clínica, a todos quienes me han atendido, y esto es una declaración jurada. Entonces, aquel asegurado que no ha tenido el tiempo porque está yendo a buscar el préstamo y lo que necesita es el préstamo para terminar de comprarse el auto, la casa, y no ha leído aquello y le dice no, ¿y qué pongo aquí? No, usted ponga no, y pone no, y sobreviene el siniestro y no se cubre el reclamo, y él no entendió y la esposa lo quiere volver a matar porque no leyó, etcétera, etcétera. Ya tenemos ahí un punto rojo para lo que es el seguro. No creo en el seguro, están listos para cobrar las primas, pero no para pagar los siniestros, que las compañías, que no gracias, etcétera, etcétera. Entonces ahí viene esta credibilidad que debemos mantener. También existe competencia agresiva y a veces desleal, o una competencia o una oferta, mejor dicho, que no va en la realidad de lo que son los productos, y cuando el asegurado va y dice, uy, mira, por $10 he comprado el súper seguro y no tengo que volver a decir nada, y en el momento del siniestro obviamente quiere
hubiera querido pagar 100 para que realmente sí le cubra. Ahí también estamos sufriendo, ¿no? con problemas. Y el principio de la buena fe, yo a veces lo percibo, y tal vez Leticia también en su actividad de protección al asegurado, que se mantiene hasta es ex ante siniestro, ¿no? Mientras no ocurre el siniestro, venga cliente, mire, tome un cafecito, y cuando tiene siniestro, dígame, dónde venía, con quién venía, sí, eran 9 de la mañana, seguro bebió toda la noche, 3 de la tarde, seguro almorzó con varios vinos, 7 de la noche, empezó temprano, ¿no es cierto? Y ya se presume un estado de ebriedad que no es, pero ya la visión del asegurador a ese asegurado no es tan transparente o tan bonita como en el momento cuando le estabas haciendo la oferta de la póliza, ¿no? Entonces, son experiencias constantes que recibo, y bueno, situaciones que se dan, no siempre, no en todos los casos, pero en la mayoría. Vamos, Norita. Entonces, ¿qué problemas se presentan ya aterrizando un poquito más y particularizando? Y Nora nos va a continuar ya con unos ejemplos. Tenemos alcances solicitados no acordes al ramo o línea de negocio, alejados técnicamente del fin del ramo. Entonces, tenemos problemas de ambos lados. Problemas de los asegurados que piden mucho y de las aseguradoras que no dan nada, ¿no? O sea, como en toda historia hay dos problemas. O te dan todo y no entiendes nada como asegurado. También se da. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una solicitud de incluir en pólizas la condición de valor admitido, que todos quienes estudiamos o conocemos de seguros sabemos que es una condición que se da a aquellos bienes cuya naturaleza por cuya naturaleza no los encuentras en el mercado comercial normal, ¿no es cierto? Una vajilla de Bolívar, no sé, pues un cuadro original de Van Gogh, son cosas únicas a las que si tú las tienes, si tienes propiedad y posesión, debes darle una cobertura de valor admitido. Pero para aquello que es común, aquello que es normal, una laptop, un teléfono celular, etcétera, etcétera, no puedes darle esa condición. Sin embargo, ya existen los requerimientos, entonces las compañías están en la disyuntiva. Ok, quiero este negocio, debo darle esto, que sé que no es técnico, ¿cómo le cobro? ¿Cuánto le cobro? Entonces ya es un extremo que sale de la técnica adecuada. Límites de indemnización no claros, el asegurado no termina de entender por qué debe declarar adecuadamente los valores asegurados, solamente él razona y dice, bueno, a mayor valor asegurado, mayor prima, entonces menor. No, pero si usted le hace menor la regla proporcional, el infraseguro, mire, y no, pero entonces, no, ¿sabe qué? Yo tengo $10, tengo $70, ¿qué consigo con aquello, no? Entonces, no se trata de eso. Sin embargo, ocurre, sin embargo, son momentos de importantes dolores de cabeza, ya luego el asegurado cuando ha tenido un siniestro y ha recibido su cheque, en el que recién ha comprendido aquello que se le ha recomendado. Pero sí, es un dolor de cabeza. Por otro lado, las aseguradoras, que luego de hacer ese proceso de evaluación de riesgo, de ver todo aquello, te dicen, sí, te voy a aceptar el riesgo, voy a hacer la transferencia, mira, me interesa, es un negocio interesante, pero tienes que cambiar tu caldero de acá a allá. Tienes que modificar tu área de trabajos en caliente del este al oeste. Tienes que poner en lugar de 5 extintores, 18. La manguera no está mal ubicada, el comedor y además, y para el lunes, ¿no? Entonces, ok, lo voy a hacer, pero te cuento que no necesito esto, el proceso de traslado del caldero tiene que cumplir normas, tengo que hacer infraestructura, obras civiles necesarias. Bueno, entonces te emito la póliza, pero te pongo una nota que digo suspendida la cobertura si
próximos 90 días, ya que no sea para el lunes, pero en 90 días si tú no tienes. Sin embargo, entonces no tienes cobertura 90 días, pero la prima ha corrido, la obligación de pagar ha seguido, porque obviamente tienes otros riesgos que pueden generarte un siniestro, pero ese que es el más complicado, que es el que de mayor probabilidad y posibilidad, no está cubierto. Entonces también hay una evaluación muy vertical de parte de la aseguradora cuando, habiendo ejercido su derecho de evaluación, te impone condiciones poco razonables. Otro problema que tenemos es que las aseguradoras, dentro de esa gran estructura técnica que tienen un área que trabaja en una revisión de condicionados, donde determinan que por el poco rendimiento del producto A, definen incluirle una línea, incluirle una limitación que no es comunicada a su área de su área comercial, tampoco a los intermediarios con los que trabaja y tampoco es explicada a su front office de atención a los clientes. Luego, todos estamos en ese escenario del texto antiguo, sucede un siniestro, tenemos la plena seguridad de que está cubierto y, oh sorpresa, el texto había cambiado. Le incluyeron la palabra, modificaron un plazo y tenemos un problema. Evidentemente se soluciona porque también evidentemente la compañía muchas veces comprende es que en ese flujo de comunicación no ha habido un adecuado proceso hacia este intermediario, a su área comercial, etc. Sin embargo, ya tengo un cliente esperando una indemnización que le va a tardar, le va a llegar, pero le va a tardar, insatisfecho, complicado, molesto, ¿no es cierto? Soluciono, no se preocupe, señor cliente, lo vamos a solucionar porque sí, la compañía, o sí, el texto, o lo que fuere, pero insatisfecho. Y un tiempo que nadie lo reconoce en esa pérdida financiera, ¿no? O también las cláusulas que se cambian en cuanto a su contenido, pero no en cuanto a su texto. Igual sufren actualizaciones, pueden ser necesarias o no, aclaraciones necesarias o no, que tienen el mismo efecto anterior. Siniestro, aplicación de cláusula, rechazo. Sorpresa, solución, tiempo transcurrido, cliente insatisfecho. Entonces, en ese escenario también existen varios aspectos atribuibles a una y a otra parte. Vamos ahorita con tus ejemplos. Gracias. Gracias, Caro. Bueno, y para entender un poco este tema, que si bien Caro tiene muchísima razón en el sentido de la percepción que se tiene de parte del asegurado, también sabemos que hay casos y casos y que en el mercado existen siempre actores buenos desde todo punto de vista y desde todos los contextos, ¿sí? Por supuesto, en mi formación y con el desempeño que les comentaba al inicio como compañía, considero que es muy importante que cuidemos a los asegurados, pero que también vamos a conocer con estos 3 casos que les vamos a comentar para que inclusive ustedes puedan después brindarnos sus puntos de vista. No necesariamente el asegurado siempre actúa de buena fe bajo la premisa máxima que tiene que velarse en un contrato de seguros. Por eso les vamos a plantear 3 casos específicos donde evidentemente van a existir discrepancias porque siempre hay 2 partes envueltas o 2 partes que participan dentro de las mismas, pero que vamos a tratar de hacer un planteamiento lo más objetivo posible. El caso número 1, y voy a exponerlo, después le voy a ceder y le voy a preguntar a Carola también desde su óptica cuál es su percepción y si Leticia de repente también quiere participar, bienvenida. Entonces podemos ir un poco comentando las 3, el tema y cualquier persona que por supuesto guste. El caso número 1 refiere a una póliza contratada de desgravamen hipotecario. Es una situación un poquito irregular, o inusual si queremos decirle más irregular. El prestatario o asegurado en su momento contrae un crédito hipotecario con una cooperativa del mercado, ¿ya? Asegura del mercado boliviano, y
Como consecuencia de esta contratación o con esta concesión del crédito, por supuesto, tiene que estar de la mano la contratación de una póliza de desgravamen hipotecaria, que esa es una exigencia normativa por la ley de bancos. Entonces, el momento en que deciden asegurarlo, no le hacen conocer ningún tipo de discrepancia ni exclusión, no se le realiza ni se le practica ningún tipo de examen adicional, y la persona entra dentro del crédito y goza de la cobertura. Por distintas situaciones normativas que se dan, que van evolucionando, esta cartera de la cooperativa después es transferida a una institución de intermediación financiera o banco a raíz de los procesos de licitación que se van dando, y ya cuando es transferida hacen la verificación de este proceso de asegurabilidad con el prestatario, y la compañía que en este caso tiene licitada la póliza de este tipo de seguros, le solicita que se realice una serie de exámenes. Primer gran interrogante, ¿por qué? Porque se supone que la transferencia de la cartera va exactamente en sentido de simplemente traspasar, en todo caso, esa obligación o ese proceso que tenían inicialmente contratado con la nueva compañía y con la nueva entidad de intermediación financiera. Ok, no importa. Hicieron el proceso, le hicieron los exámenes. Si bien la persona no declara tener ningún tipo de antecedentes sobre enfermedades específicas, sí existen o sí se presentan desde la óptica de la compañía aseguradora algunas situaciones irregulares y proceden a establecer una serie de exclusiones en cuanto a las coberturas de este tipo de seguros, que justamente va a estar referido al pago del saldo insoluto de la deuda al momento de la contratación. Entonces, estas exclusiones son solamente comunicadas al tomador de la póliza, que en este caso viene a ser la entidad de intermediación financiera, que es el banco, pero no llegan nunca a conocimiento del prestatario del asegurado, quien además fallece luego de 3 meses de que se hace este traspaso de cartera. Y obviamente cuando los beneficiarios, en este caso la familia del fallecido, se apersona al banco y activa o pretende activar el seguro de desgravamen hipotecario, se realiza la tramitación del siniestro, que concluye con un rechazo por la exclusión comentada. Esta persona, por el desconocimiento justamente que tiene, decide cumplir su obligación y seguir pagando ese crédito, amortizando todas las prestaciones, y nunca se entera de que realmente el proceso que debió desarrollarse y el rechazo formulado por la compañía, que tiene como base principal la comunicación de la exclusión, en todo caso la exclusión, y por ende la comunicación que debió realizarse, es que a la fecha no ha sido objeto de ningún tipo de impugnación ni ninguna situación por el estilo. Entonces, este tipo de irregularidades que se presentan dentro de lo que son los casos que nosotros durante toda esta época hemos venido conociendo, sí, en algunos casos por parte de los asegurados, en otros por parte de las compañías y otros actores del mercado, son los que nos hacen pensar cuán bien estamos llevando adelante justamente la contratación y todo el desarrollo de lo que se entiende que es una póliza de seguro como tal. Carolita, ¿cuál es tu opinión sobre lo que acabo de comentar? Y si Leticia, pues también, como les digo, quiere darnos su punto de vista como amiga argentina y colega, bienvenidos. Gracias, Norita. Sí, evidentemente acá hay varios problemas que puedo ver dentro del relato que has hecho. El primero es esto que tú mencionas, que lo que se ha generado entre ambas entidades financieras es un traspaso de cartera, no es una nueva evaluación de la misma sujeta a nada. Por otro lado, esta falta de comunicación expresa al asegurado de aquella observación. Hay que ver en el detalle quién comunicó a quién y por qué este no comunicó al final.
al asegurado final, que era el beneficiario de aquella indemnización esperada. Y por otro lado está también el tiempo transcurrido, ¿no? En el cual esta persona ha estado asegurada. Si han sido más de 2 años, esa cobertura, por ejemplo, es indisputable. No podrían rechazarle el siniestro, por lo cual yo veo que ha sido un mal rechazo. Un mal rechazo de una viuda o unos herederos legales que seguramente no han recibido un asesoramiento oportuno, una compañía que tal vez no ha hecho un adecuado análisis, o alguien que no comunicó lo que debía en el momento oportuno. Entonces sí creo que es representable, sí creo que es solucionable, y qué pena por la familia que ha tenido que seguir y continuar pagando el crédito, pero sí creo que es reversible el rechazo. ¿Leslie? Sí, bueno, Nora, gracias por permitirme la palabra. Coincido en realidad con lo que comentó Carola. En Argentina creo que sucedería de la misma manera. Pasa muchas veces que el asegurado finalmente no llega a conocer algunas modificaciones de las cláusulas, incluso muchas veces no toma conciencia real o no, el deber de información no se cumple correctamente cuando hacen estos traspasos de cartera de una aseguradora a otra, con lo cual los asegurados finalmente desconocen cuáles son los alcances de esa nueva cobertura que pueden llegar a tener a cabo. Entonces creo que con una representación adecuada podría tranquilamente la familia poder hacer que esa cláusula vuelva para atrás y tenga la cobertura que corresponde. Sucede mucho esto de que coincido con toda la disertación, no quiero explayarme demasiado, después lo haremos analizar, pero me parece que es muy importante que los abogados de parte o los productores nos tomemos, digamos, el trabajo, como bien decía Carola hoy, de explicar acabadamente y detalladamente, sin un lenguaje técnico, a los asegurados cuáles son las coberturas que tienen adelante y cuáles son las que realmente les convienen para el caso concreto. Porque las pólizas son dificultosas incluso para uno que estudia seguros, muchísimo más para una persona que está ajena a la materia. Gracias, Nora. Gracias, Leti. Sí, y de hecho veíamos que en el chat también nos preguntaban, porque creo que es parte de lo que debemos ir respondiendo ahora que estamos planteando los créditos, si existe una ley de defensa al consumidor. En Bolivia sí existe, bueno, y en algún momento se pretendió crear además la figura del defensor del asegurado, un ombudsman del asegurado que se quería hacer o que alguien pretendió en todo caso lanzarse, pero sí tenemos que tener en cuenta que la normativa es siempre proactiva y protectora del asegurado como tal, en principio, empezando por un artículo que recoge nuestra misma ley de seguros, y existe una institución, no específicamente para seguros, pero que sí refiere justamente a una ley de protección del consumidor. No obstante, como tenemos nosotros un ente que nos supervisa y nos fiscaliza, como en muchas otras legislaciones, también estas intervenciones o estos reclamos se los pueden plantear inicialmente ante ellos para que, como entes que justamente tienen que regular estas situaciones, velen porque estos derechos no se vean de alguna manera afectados. Pero coincido plenamente con lo manifestado por ambas en el sentido de que creo que esta es una situación que es totalmente reversible desde todo punto de vista. Por supuesto, hay muchos pormenores que no vamos a comentarlos ahorita por un tema de tiempo, pero que sí hacen al que el problema o esta situación irregular que comentamos pues pueda salir con buen pie para todo lo que son los beneficiarios de esa póliza. Ahora les voy a plantear un segundo caso para que vayamos en la misma dinámica. Esta vez es un caso de una póliza de un incendio en un predio asegurado, un comercio de mercadería por una compañía aseguradora. Las cargas en todo caso, es bueno manifestar que estaban bien impuestas, a diferencia de lo que comentaba Carolita, no con una exageración ni un pedido discriminado de parte de la compañía, que muchas veces pasa, sino que estaba correctamente planteado y estaba además aceptado por el asegurado, pero
se produce el siniestro, se da un incendio de todo el predio asegurado. Durante la investigación del caso se verifica que existen una serie de acciones conducentes a presumir que se trata de una situación fraudulenta, una actuación fraudulenta por parte del mismo asegurado, que pareciera que se habría autoprovocado en todo caso el siniestro. Por supuesto que estas investigaciones son realizadas correctamente y dentro de un marco legal suficiente para que en caso de tener que llegar a un proceso se tenga que sustentar ante la autoridad competente, porque ya no estamos hablando de un simple arbitraje, sino de una comisión de un delito. Se realiza el rechazo por parte de la compañía justamente por el incumplimiento de todas las cargas impuestas en su momento o a las obligaciones con relación a la póliza contratada, pero tenemos la particularidad que en este caso específicamente el asegurado pretende, como de lugar, realizar el cobro, entonces comienza a iniciar una serie de procesos penales en contra de los principales ejecutivos de la compañía, basados en una serie de situaciones que ellos consideran que están tipificadas como delitos y que en muchas circunstancias además son admitidas, que es lo peor. Entonces, es un planteamiento netamente extorsivo por parte de asegurados que también existen en el mercado y que tienen como fin directo el que se pueda cubrir o indemnizar esa póliza contratada. Carola, ¿qué opinión te merece esta situación o esto que acabo de comentar? Gracias, Norita. Sí, en el conocimiento de algunos detalles de este caso, evidentemente habían muchos, las garantías o condiciones que debía cumplir para contar con la cobertura de robo, evidentemente eran razonables, aceptadas y posibles de cumplir. Había una intencionalidad de quedar sin el servicio de vigilancia, y ahí se veía un poco la intencionalidad, como legalmente se dice, la conducta antijurídica, ¿no? Estaba desde ese momento, cuando no comunica que ya no tenía servicio de vigilancia. Unos inventarios reclamados fuera y muy lejos de los valores asegurados, unos tiempos que habría tomado la comisión de este robo muy cortos para que se haya podido robar tanto. Entonces, muchos aspectos, algunos que rayaban en el tema técnico de seguros y otros que dieron los indicios suficientes como para determinar que esto se trataba de un fraude de seguros. Entonces, evidentemente, el hecho fue rechazado y el tema resuelto en el ámbito judicial, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con el rechazo primero y con el procedimiento también. Leti, ¿algún comentario? Sí, no, en realidad quería leer un comentario que había hecho el doctor Carlos Ver, que hablaba si era un incumplimiento de una carga o de una garantía, y dice, él opina que si hubo dolo está bien rechazado, coincido con los lineamientos de lo que estábamos hablando. Acá hay muchos estudios de investigadores en las distintas compañías del seguro, y cuando se detecta un fraude, lógicamente, que bueno, no solo se rechaza, sino que se avanza con la causa penal como corresponde. Correcto. Gracias, Leti. Sí, y es una forma, en todo caso, bastante similar, como les decíamos, en las distintas legislaciones de afrontar los casos. Por supuesto, entendemos que en la Argentina, porque además existen no solamente empresas especializadas, sino que además ustedes manejan la figura correctamente de lo que es los liquidadores de siniestros como tal. Entonces son especificaciones que definitivamente hacen a que realmente se pueda hacer una investigación profunda y veraz de todas las circunstancias y los pronunciamientos sean mucho más certeros, si vale el término. Lo que no quiere decir que no se tenga o que no lo realicemos de esa manera, pero mientras mayor especialización exista en el tratamiento justamente del tema de seguros,
todos coincidimos en que va a desembocar en un buen pronunciamiento de parte de todo lo que es la compañía, ¿sí? Y bueno, y entrando ya en el tercer caso, para no alargar mucho la charla, porque después vienen algunas precisiones finales, les voy a comentar un caso que también lo hicimos en un congreso que hubo de fraude al seguro, que justamente refiere una conducta dolosa de parte de un supuesto asegurado, además. Es el caso de una póliza de asistencia médica que se tiene contratada con una compañía del mercado, donde existe una irregularidad porque obviamente el asegurado tiene un carnet con el cual puede acudir a un centro médico a realizar las consultas respectivas. Pero en algunos casos esos carnets de asegurados no cuentan con una fotografía que identifique a la persona como tal. No obstante, las clínicas y los centros médicos y aquellos que presten ese tipo de servicios, por supuesto que estén legalmente constituidos, tienen pues la obligación legal de constatar la identidad de la persona que está ingresando para hacerse un tratamiento, o en este caso, para derivar en una operación, que fue lo que pasó. Hubo una sustitución de asegurado por parte de un familiar de quien realmente era el asegurado, pero con el infortunio de que esta persona fallece cuando la estaban operando. Entonces, para poder realizar los trámites legales y emitir los certificados médicos respectivos para poder proceder a retirar el cuerpo y después cumplir con todos los otros procedimientos para poder llevar adelante el tema funerario, entonces se verifica que por supuesto había una suplantación o sustitución de asegurado. Como entenderán, no se logró concretar ni consumar el delito de fraude como tal, porque obviamente si no había la previsión y no hubiese pasado este hecho, de repente en ningún momento hubieran pedido ningún tipo de información o documentación que acredite que se trataba de esta persona. Y en todo caso, hubiera sido cargado el importe total de la atención como corresponde a la compañía aseguradora, para que solamente se haga la verificación de los ítems y la correspondencia o no del pago respectivo o reembolso al centro médico, ¿no? Claro, no sé qué opinas de este último caso, que la verdad he visto de todo, pero este ha sido uno de los que más me ha impactado en el tiempo que voy llevando, digamos, adelante los conocimientos de seguros en este mercado asegurador. Gracias, Marita. No, definitivamente el caso se cayó solo, o sea, murió solo, digamos, ¿no? Porque definitivamente el ramo de asistencia médica junto con el SOAT en Bolivia y el de automotores se presta mucho a este tema de fraude. Y ahí viene un poco los procedimientos también que imponen las aseguradoras en función de contar con el código de barras, de presentar el carnet original, de que el carnet tenga la foto actualizada. Entonces ahí también se comprende un poco aquello, ¿no? Y ya que a veces desde el punto de vista del asegurado, como que a veces te sientes ofendido de decir cómo van a dudar de que soy yo, pero ahí estas cosas que ocurren precisamente te ponen en ese porqué de la solicitud. Y como ya estamos cerrando, simplemente yo comentarles un temita simple que me ha tocado defender y salir adelante con un procedimiento que lo saqué del propio caso. En las pólizas banqueras existe una condición cuando existe afectación al convenio 1 de deshonestidad, de demostrar el enriquecimiento, ¿no? Son dos palabras simples, pero que implican mucho. Cuando estamos hablando de siniestros que se producen en el tiempo, donde las personas que cometen estas apropiaciones indebidas las cometen esperando no hacerlo, en realidad, en este clásico bicicleteo, y hoy son 5, mañana son 10, y etcétera, etcétera. Normalmente estos dineros que van apropiándose no les genera, salvo que sean muy organizados, no les genera un cúmulo como para comprarse una casa, comprarse un auto, o hacer buenas inversiones o grandes inversiones. Entonces, normalmente estos
dineros extras que llegan a su bolsillo son gastados inmediatamente. Entonces, cuando me toca reunirme con un ajustador y me dice, bueno, pero aquí te falta demostrar el beneficio económico impropio, ¿cómo lo muestras? Entonces, muero, no había nada con que demostrar, el señor no había comprado nada, no tenía en su cuenta nada, ni el de la esposa, etcétera, etcétera. Entonces, leyendo las declaraciones informativas en el cuaderno de investigaciones, dice, pasé los mejores cumpleaños de mi vida, era una señora, pasé los mejores cumpleaños de mi vida con mariachis y me compré las mejores carteras. Y usé eso para demostrar que hubo un beneficio económico, ¿no? Y obviamente sirvió y salió adelante el reclamo, pero a veces son palabras que están insertas en los wordings que te llevan a ¿y ahora cómo le hago, no? Siempre en protección, obviamente, del asegurado, cuando sea defendible, no como en algunos otros casos que acabamos de ver. Solo eso, gracias. Gracias, Carolita. Leti, ¿quieres agregar algo más o ya vamos entrando en la parte final? Ok, entonces vamos avanzando. A raíz de todo esto que les hemos ido comentando, de todo lo que hemos ido desarrollando, es que creemos que tienen que haber ciertos objetivos que deben existir y plantearnos todos en el mercado para que llevemos adelante una buena, sana y correcta colocación que va, por supuesto, a influir directamente en lo que va a ser la tramitación en caso de que se produzca esa eventualidad prevista, que es el siniestro, para que todos nos manejemos dentro de esa máxima del principio de buena fe y llevemos adelante la relación como debería, en todo caso, ser entendida. Estos objetivos están directamente entonces relacionados al tema de que los siniestros deben analizarse bajo nuestra perspectiva, primero en una óptica y alcance de una operación técnica, necesariamente, ¿ya? Se debe realizar un diseño técnico óptimo y acorde a las necesidades del cliente previo conocimiento del riesgo cuando estemos contratando la póliza. La comunicación entre las partes tiene que ser sí o sí fluida, clara, sencilla, y debe existir una capacitación constante entre todos los actores del mercado, incluyendo, por supuesto, y principalmente, el asegurado. Si corresponde rechazar algún caso, que el mismo sea fundamentado y siempre esté correctamente respaldado, y si corresponde indemnizar, esta indemnización se realice en tiempo oportuno y, por supuesto, pronto. No necesariamente tomándonos los plazos que la ley nos otorga, sino que haciendo que justamente este asegurado sienta la satisfacción de que en caso de que realmente se produce ese hecho que va en desmedro de su economía, él pueda prontamente recibir ese importe por el que ha contratado esa póliza. Y por otro lado, que los reclamos tienen que ser, por supuesto, adecuadamente presentados y planteados para que este pronunciamiento esté bien fundamentado, ¿no? Sobre todo si se trata de un rechazo. Claro. Bien, ya cerrando, hablaremos de algunas reflexiones finales. Decimos que el seguro es una institución de alta especialización y detalle, por lo cual el conocimiento y la oportuna información son la base para mantener la credibilidad de los consumidores. No hay posibilidad de cubrir todos los riesgos, sin embargo, a medida que la sociedad evoluciona y se ordena, se generan nuevos productos a través de diferentes canales. Tenemos los InsurTechs, por ejemplo, tenemos todos los cyber risk que afectan muchísimo, todo lo que son cauciones y toda la especialización en ellas. Los seguros siempre tendrán un límite de indemnización que será el valor asegurado, por lo cual el fijar correctamente evitará una serie de problemas, como mencionábamos antes, el infraseguro, en el perjuicio y el sobreseguro, en la expectativa equivocada de que voy a recibir más cuando no es así. El considerar que las indemnizaciones pueden exceder esos límites sería imposible, pues haría que el seguro sea muy oneroso, de difícil tarificación y de difícil sostenibilidad en el tiempo.
Esta mutualidad reclamada y añorada no podría cumplirse, esta pluralidad de seguros tampoco, porque no habría la posibilidad de tener capacidad económica de adquirir aquellos productos. En el momento del siniestro, el cliente espera procedimientos prácticos y razonables, pues el tiempo que se demora en atender los mismos produce pérdidas financieras que nadie le reconoce y no se recupera, más allá del detrimento a la propia industria. El asegurado en el momento del siniestro espera, como decíamos, contención, acompañamiento, empatía de su aseguradora o de su intermediario, de su agente, tal cual se le promete al momento de suscribir la póliza. Por lo anterior, el cliente que reclama un siniestro no piensa o no toma la póliza para iniciar procesos, arbitrajes, conciliaciones, contratar abogados, discutir. No, quiere protegerse y quiere a ese señor que le ha hablado tan bonito y que le ha dicho yo voy a estar contigo cuando te choques, cuando se incendie tu fábrica o cuando enfermes. Eso busca. Finalmente, el seguro debe cumplir la función social, que es su razón primaria de existencia, guardando los alcances contratados y los límites de cobertura establecidos. Eso es importante. Los problemas que nos han originado la pandemia han traído una virtualidad y una tecnología que muchos dicen que hemos crecido y hemos avanzado como 15 años, ¿no? Y eso se va a quedar. Pero también los procesos y el chip de atención a los clientes desde las aseguradoras, los intermediarios, tiene que cambiar. Tienen que ser procesos más ágiles, más eficientes, de menor costo para todos. Hay que mantenerse trabajando en estos seguros inclusivos, en estos seguros masivos, colectivos, que no necesariamente son lo mismo ya en la definición técnica de cada uno, pero buscando una homogeneidad cualitativa, ¿no? Urge trabajar juntos para mejorar el índice de penetración del seguro en el mercado. Muchos nos quejamos y decimos, uy, apenas en Bolivia el 1.5 del PIB, pero en la región un 3% y más allá el 6%, pero ¿qué hacemos para ello, ¿no? ¿Cómo hacemos? Como efecto de la coyuntura actual, se esperan de manera general varias solicitudes de arbitraje. Y no estoy hablando solamente localmente, principalmente y tal vez allá Leticia con más frecuencia más allá de nuestras fronteras, donde existen otro tipo de seguros, como las cauciones por alquiler, por ejemplo, que tienen ustedes, ¿no? Se espera que la seguridad jurídica también acompañe los fallos adecuados que vayan de la mano con la técnica aseguradora y la tutela del asegurado en cuanto a la reparación del daño, pero siempre en el alcance del contrato suscrito. Entonces, respondiendo precisamente al título de nuestra charla, ¿me voy al homicidio en accidente de tránsito o analizo primero la cobertura en la póliza de automotores y los límites suscritos y las cláusulas que acompañan? Debo ir primero por el seguro y luego, en ausencia o en necesidad, tal vez en la interpretación de la norma. Corresponde estar alineados a los cambios regulatorios y atentos al cumplimiento de normativas y disposiciones de UIF. El fraude estará lamentablemente siempre presente y en el tiempo también se fortalecerá, por lo cual los recaudos que se tomen siempre serán importantes y necesarios. Hemos visto ejemplos de fraude. Y finalmente, no será posible volver a la normalidad, pues aquello nos trajo a donde estamos. Entonces corresponde buscar nuevas estrategias y procedimientos para mantener la credibilidad en la institución aseguradora de ese cliente que necesita respaldo y no conoce la letra chica de una póliza. Quiere interpretarla y no lo logra. Y aún así, en un acto de buena fe, confía y suscribe. Por otro lado, las aseguradoras deben comprender que para permanecer vigentes, deben mantener el objetivo del servicio claramente insertado en su filosofía. Y para preservar el equilibrio técnico-económico, deben conformar y mantener una mutualidad en constante crecimiento. No hay posibilidad de una evaluación individual del riesgo. No hay posibilidad de la selectividad de los asegurados. Por eso es que tanto éxito tienen estos seguros inclusivos,
masivos y colectivos, porque estamos viendo esa masa que necesita protección, con productos adecuados a esa masa, con requisitos razonables, y ese es el éxito. Entonces, mientras estos seguros tradicionales se mantengan también en esa tradicional administración, en esa desconfianza que va contraria a la buena fe de la suscripción, no va a generar esa pluralidad de asegurados, porque esa mutualidad se va a romper. Entonces, queremos trabajar juntos, tenemos que trabajar en sinergia, asegurados que necesitamos seguro, aseguradoras que necesitan de asegurados e intermediarios que van a unir esas dos partes con conocimiento. Siempre capacitados, siempre bien formados, pero sobre todo claros en lo que se está colocando, sin generar expectativas equivocadas de que algo es y no es, o esperando que va a venir algo o con lo que me voy a enriquecer, que no va a ser. Y la compañía confiando. No es que estuvo hasta las 9 de la mañana bebiendo. Se levantó, salió y se encontró con el siniestro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctoras, a ambas, a Nora y a Carola. Realmente un placer, muy claro, muy didáctica la presentación. En lo personal, un placer haberlas conocido, así que les agradezco enormemente. Antes de seguir avanzando, bueno, también quiero agradecerles en general a todos los que están presentes, amigos de todos lados, bueno, por supuesto de Bolivia, de Perú, de Brasil, de Paraguay, de la Argentina, de un montón de lugares, que siempre nos acompañan los sábados a la mañana, con lo cual somos gente que realmente le gusta el estudio del derecho, porque para estar un sábado en pandemia es porque nos une este gusto en común. Antes de seguir avanzando, me encantaría darle la palabra a la doctora Sandra Ramírez, compatriota y presidenta de SILA, para que diga unas palabras. Sandra. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero en este caso manifestar una muy sincera felicitación a mis dos queridas amigas, Nora y Carola, en esta que es, bueno, no su primera, pero ya una de sus más importantes incursiones internacionales. Son dos colegas abogadas muy trabajadoras que durante muchos años han trabajado en AIDA y han trabajado en diferentes asociaciones y en diferentes momentos, pero un poco backstage, un poco como el poder detrás del trono, y me alegra que ahora estén asumiendo este rol protagónico que se merecen, y se merecen muchísimo. Por lo tanto, quiero agradecerles mucho por esta charla tan generosa que nos han proporcionado esta mañana. Han compartido sus experiencias de manera totalmente abierta, como les dije, generosa, y creo que todos hemos podido aprender de lo que ellas han dicho, porque yo decía el otro día que el contrato de seguros evidentemente no es un contrato entre iguales, porque se presume que la compañía en posición dominante es la que todo lo sabe, mientras que el contratante asegurado es el que todo lo ignora. El que no sabe el seguro que necesita, o no necesita el seguro que tiene, o no tiene el seguro que quiere, o no quiere el seguro que necesita. El asegurado recibe la póliza, pero no necesariamente la lee, y si la lee no necesariamente la entiende, y si la entiende no necesariamente la entiende bien. Entonces, por eso es que me parece tan importante que ellas nos hayan hecho esta mañana volver la vista a lo básico, a la razón de ser del seguro, que es precisamente el asegurado y su defensa, que es lo que nosotros hacemos todos los días, pero que no necesariamente lo pensamos así. Así que quiero felicitar muy sinceramente a Nora Claros y a Tania Carola Hidalgo por esta conferencia, y desearles muchísimo éxito de ahora en adelante en las muchas conferencias que seguramente tendrán, y que siempre sean, como han sido hasta ahora, las profesionales comprometidas, firmes en sus convencimientos y en sus ideas, y muy estudiosas además. Además que evidentemente en esto debo confesar no ser para nada objetiva, porque son amigas que además quiero mucho. Así que gracias, Leticia, por la oportunidad, y felicidades a Nora y a Carola. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Sandrita. Bueno, muy bien, gracias Sandra por tus palabras, igual coincidimos plenamente, son excelentes colegas.
Y ahora para seguir, el doctor Carlos Der quería hacer algunos comentarios. Carlos, la palabra es tuya. Bueno, gracias, Leti. Un beso enorme para Norita y para Carola, grandes amigas, extraordinarias conocedoras del derecho, cada una en su frente, una como corredora importante y reconocida en Bolivia y la otra como una gran aseguradora. Solamente algunos detalles, con todo respeto. Yo creo que la transparencia, como bien decía Sandra, es importante y en la claridad de los términos y condiciones, tanto de lo que necesitamos como de lo que vamos a ofrecer y vender en esta sinergia que es el contrato de seguros. Y siempre hacer el distingo entre incumplimiento de cargas, incumplimiento de garantías establecidas en la póliza, que en el caso de Perú, por ejemplo, la ley ya regula y que tienen que ser directamente vinculadas cuando hay un siniestro, ¿correcto? O sea, si yo incumplo una garantía que puede estar en la póliza, pero que no tiene relación directa con la ocurrencia del siniestro, ni ha perjudicado un derecho, ni ha agravado la pérdida, pues no debe ser considerada. No se trata de excluir por excluir o de rechazar por rechazar, que es lo que en verdad hace daño a nuestro mercado, ¿no? Y solamente una pequeña precisión para mi querida Carola: cuando tengas esos casos, tienes amigos, acuérdate, en Perú, que pueden ser tus ajustadores y no deberías de tener ese problema. Cuando hablamos del enriquecimiento En ilícito, Bolivia también. cuando hablamos del enriquecimiento ilícito en la póliza integral bancaria, no es necesariamente demostrar que compró, dependiendo además el condicionado, ¿no es cierto? Porque hay varios condicionados y varias condiciones diferentes para lo que es la cobertura de deshonestidad. Pero cuando hablamos de enriquecimiento ilícito, en realidad esa condición que ponen los reaseguradores básicamente es para que no pase el día a día del común del negocio, ¿correcto? O sea, el negocio de una institución financiera es vender dinero, prestar dinero, colocar dinero. Y el colocarlo indebidamente dentro del marco regular de tu negocio es tu propia responsabilidad. Y lo que pretende esa garantía es que no traslades tu riesgo operativo regular normal a la póliza de seguro. Es decir, haz bien tu chamba, evalúa bien a tu cliente, toma las garantías del caso, protégete, y si como consecuencia de eso igual tienes un problema de deshonestidad por un acto de tus propios empleados, pues para eso está la póliza. Lo que no se quiere, como ustedes le llaman el bicicleteo, nosotros le llamamos carrusel, lo que no se quiere es que haya una cadena de incompetencias que muchas veces ocurre y que se quiere pasar como siniestro. Pero después, un placer estar con ustedes de amanecida, hoy disfrutando de un fin de semana en la playa que me he escapado, como podrán ver, y no es para envidiar a nadie, sino simplemente poder disfrutarlo. Y nada, que tengan un lindo fin de semana y un placer estar con ustedes como siempre. Gracias, Carlitos. Envidia de la sana. Gracias, Carlitos. ¿Quién como tú? Como la canción. Tal cual, muchas gracias, Carlos, y coincido, envidia de la sana que estés. Leti, estás sin micrófono. No te escuchamos en el micrófono. Perdón, Carola, no me he dado cuenta. Volvía a decir lo mismo que vos, que envidia de la sana de que Carlos esté en ese lugar tan hermoso. Ya estaremos allí con vos. Si alguien quiere tomar la palabra y hacer algún comentario, hacer alguna consulta, pregunta, alguna sugerencia, están las doctoras y nosotros disponibles. Bueno, me parece que ha sido todo extremadamente claro. La verdad, una vez más les agradezco, fue un enorme placer conocerlas y poder disfrutar de esta disertación que, como bien dice Sandra, fue volver un poco a lo que debiéramos tener presente día a día. Lo hablamos un poquito antes de comenzar la reunión, esto de trabajar en conjunción entre los que estamos del lado de los asegurados y las aseguradoras, de manera que, bueno, justamente, ¿no? Cuando tengamos un siniestro como los que estuvimos analizando en un sentido o en otro, podamos resolverlo de la mejor manera. No siempre es responsabilidad de las aseguradoras y no siempre los asegurados, digamos, están en igualdad de condiciones. Hay que analizar cada caso concreto como para que la solución sea la más justa para todos. Les agradezco inmensamente, les recuerdo que el miércoles 21 de octubre a las 2:30 de la tarde tendremos nuestra jornada nacional. Y el próximo 7 de noviembre vamos a tener la última jornada internacional de este año de EXIA,
Así que están todos invitados. De todos modos, recorran nuestras página web y nuestras redes sociales, que allí encontrarán todo lo necesario para poder estar al tanto. Un inmenso cariño para todos, cuídense y nos veremos en la próxima reunión. Gracias. Gracias, Leticia. Todos. Un abrazo a Gracias todos, por muchas estar gracias. presentes, un gusto. Saludos. Gracias a Flor, Etia. un abracito. Gracias a todos. ¿Quién como Carlitos? He extrañado a Marcio.